Ok, ahora sí lo vemos. Sí, profe, un detalle, ¿puede enviar de casualidad el enlace de la reunión del Zoom al grupo? Porque Lexi me acaba de decir que la reunión la sacó y pues quiere volver a ingresar. Voy a ver aquí. Invitación. Voy. Listo. Ok, voy a iniciar porque el tiempo es corto. Bueno, tanto Lexi como tú hablaron de un término bien interesante, que es precisamente la segunda parte de lo que corresponde a la unidad número uno, como son las memorias colectivas. Lo que voy a decir ahora en adelante en las presentaciones, gran parte de ello ya ustedes la utilizaron en sus respectivas exposiciones. En primer lugar, es importante entender y comprender qué es la memoria. A través de los estudios que se han hecho, sobre todo desde el punto de vista psicológico, claro, también se ha hecho a nivel en filosófico, pero ahorita me voy a concentrar en lo psicológico, se dice que simplemente es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Precisamente a raíz de la memoria es cuando nosotros pues podemos aprender y por supuesto podemos también recordar. Entonces la memoria no es una parte del cerebro, no es algo físico, sino es algo, una capacidad que tiene todo sujeto, bueno, todo ser vivo, porque yo me imagino que a través del instinto también los animales de alguna manera también guardan ciertos elementos dentro de la memoria, no tan, vamos a decir, desarrollada como la de nosotros, pero sí tienen también cierto grado de memoria. Entonces, sin memoria, pues no seríamos precisamente capaces de percibir, de aprender o de pensar, y tampoco podríamos expresar precisamente nuestra idea y tampoco tendríamos una identidad personal. Son elementos bien interesantes de lo que nos habla en la memoria y que está totalmente relacionado con el tema que venimos tratando de las historias de las mentalidades. Entonces, la memoria precisamente es un fenómeno de la mente, ¿sí? Es algo que no es físico, es totalmente trascendental, vamos a llamarlo de esa manera, o simplemente se llama de eso, fenómeno, que tenemos conciencia de que existe la memoria, mas físicamente no podemos tener contacto con ella, sino a través de una serie de aparatos que ha sido desarrollados por los científicos, donde de acuerdo al funcionamiento del cerebro, determinan ciertos lugares donde está la memoria, ¿verdad? Eh, entonces, de acuerdo a esta memoria, es importante, ¿por qué? Porque gracias a ella somos lo que aprendemos y recordamos, ya que sin memoria, pues seríamos incapaces, como lo dije anteriormente, de ese percibir, aprender, pensar y expresar, y por supuesto de la identidad personal, que es lo que más me llama la atención y debemos fijar porque es lo que tiene que ver precisamente con la parte de la historia de las mentalidades. Entonces, la función principal de la memoria precisamente es proporcionar al ser humano una base de conocimiento que nos permita comprender los acontecimientos que vivimos. Y eso fue lo que realizaron precisamente esos pensadores de los cuales cada uno de ustedes desarrolló una infografía. La infografía las voy a descargar y las voy a pasar por el grupo para que ustedes pues tengan ese material allí compartido y a lo mejor en algún momento usted no sabe si lo van a poder necesitar y bueno, allí tienen un resumen específico. Entonces, precisamente lo importante de la memoria es poder comprender esos acontecimientos de los cuales nosotros hemos vivido y que sobre todo Lexi tocaba en su exposición y hacía referencia constante en cuanto a eso de la memoria colectiva, que lo vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, la memoria pues sigue su propio programa porque lo que busca es precisamente guardar información. Ahora bien, toda la información que guarda la memoria es necesaria, no siempre es necesaria y algunas veces olvida cosas y a veces olvidamos las cosas importantes. Es un detalle que tenemos ahí con respecto a la memoria. Entonces, en nuestra actualidad, pues la memoria es considerada como un conjunto de artículos de sistemas, procesos y niveles de análisis. ¿Por qué? Porque precisamente, como dicen las definiciones principales, las primeras, sin ellas seríamos capaces de percibir, aprender, pensar y expresar nuestras propias ideas. Entonces, una de las, es importante lo que dice el último cuadro, que la memoria no existe como un lugar concreto en el cerebro, sino que consta de varios sistemas que nos permiten adquirir, retener y recuperar la información. Es decir, una funcionalidad que está dentro del cerebro, tenemos precisamente esa funcionalidad entre varias partes del cerebro, nos permite precisamente lo que es la memoria. ¿Cuáles son los procesos básicos de la memoria? Bueno, esto seguro ustedes ya lo conocen, ustedes lo han visto a lo mejor en su carrera. Entonces tiene tres funciones básicas, como es recoger, organizar y recuperar. En este sentido, pues el recuerdo, por ejemplo, de rostro, de datos o hecho consta de tres etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la codificación, que es la transformación de los estímulos en una representación mental. Y aquí la atención es muy importante. Es conocible ya que toda la realidad que se nos presenta entre nuestros sentidos es un caos total, pero el entendimiento del hombre del momento en que los sentidos captan la información y pasa a la parte del entendimiento, pasan una milésima de segundo. En esa milésima de segundo, precisamente el cerebro, el entendimiento, organiza toda la información y la memoria precisamente la codifica para uno realizar una representación mental de eso que está percibiendo a través de su sentido. Y en tal caso también a través de la intuición, que es la parte fenomenológica que nos permite también poder entender y comprender realidades en las cuales los sentidos no nos los permiten. Luego viene lo que es el almacenamiento, que consiste en retener esos datos en la memoria que posiblemente se puede volver a utilizar o posteriormente se utiliza. Para poderlo utilizar, entonces viene el proceso de la recuperación o la etapa de la recuperación. Entonces, es cuando se accede precisamente a esa información almacenada en su memoria. Entonces, es importante estos tres procesos básicos de la memoria y sobre todo tener conciencia respectivamente de ello, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura y funcionamiento de la memoria? Hay unos psicólogos, Richard Atkinson y Richard Shifrin, ellos desarrollan la teoría del multi-almacén y reconocen, por ejemplo, tres tipos de memoria. Claro está, si ustedes revisan los libros de psicología, les hablan de las clasificaciones que se ha hecho desde la época antigua con Platón, Aristóteles, hasta las más actuales que tienen que ver con lo que les voy a decir ahora. La memoria, uno de esos sistemas es la memoria sensorial. Registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos, es decir, lo que nos da precisamente los sentidos, un olor, un color que visualicé, ¿sí? Hasta un dolor o una quemada que lo podemos sentir a través de la piel, también eso puede entrar dentro de la memoria sensorial. También tenemos la memoria a corto plazo, es donde se guarda la información que necesitamos en un momento presente. Y la de largo plazo, que conversa nuestros conocimientos del mundo para su utilización posterior. Cuando nosotros estamos haciendo estos tipos de estudios, nos estamos formando, estamos siempre creando memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque si vamos a desempeñar en un futuro una profesión, pues precisamente necesitamos ese conocimiento de nuestra memoria para poder abordar las problemáticas que se nos presentan en nuestros contextos laborales. En este sentido, aquí se me fue una palabra. Yo la tenía, pero no sé qué pasó allí. Se me fue. Y no recuerdo. La memoria corta mía está mala. Entonces, dentro de, si no me equivoco, ok, ya entendí.
Esta parte tiene que referir, ya hablamos anteriormente sobre lo que es la memoria, ahora vamos a entender y comprender la memoria colectiva, de la cual ustedes ya han estudiado un poco a través de psicología social y también a través de las infografías que ustedes han realizado. ¿Qué es una memoria colectiva? Pues simplemente son recuerdos colectivos que son construidos, que son compartidos y son transmitidos por un grupo o una sociedad. Por lo general juega un papel muy importante para las sociedades orales, es decir, esas sociedades culturales en la cual la oralidad es el principal proceso en el cual se transmite la cultura. Valga decir, los pueblos originarios o lo que nosotros llamamos como los grupos indígenas, ¿ok? No solamente de América, en Europa también existen sociedades orales y dentro de sus propios países existen pueblos originarios que tienen unas culturas muy diferentes al resto de la sociedad moderna. Por ejemplo, uno de ellos son los gitanos. Los gitanos son como un tipo de tribu que vive precisamente en Europa y ellos trabajan a través de esas sociedades orales, donde se transmite precisamente sus memorias. Entonces, la memoria colectiva es un recuerdo colectivo, compartido, transmitido y construido en grupo de sociedad. Es la construcción precisamente del pasado sobre una necesidad del presente para buscar cambios en el futuro, que precisamente ese elemento lo tomaba Leipzig en cuanto a la exposición de Le Goff. ¿Ok? Por otra parte, la memoria colectiva, como se dijo anteriormente en las definiciones, se construye, no surge de la nada, se construye por la colectividad. ¿Y en qué momento se construye? En un momento histórico o en un punto de inflexión referencial, como principalmente lo decían ustedes en las exposiciones de hace rato. Por otra parte, es un producto también de nuestro pasado, es la reconstrucción de ese pasado mediante la acción colectiva simbólica. Hay un reconocimiento de ese pasado y hay resignificaciones compartidas. Siempre lo que son las memorias colectivas, esos recuerdos culturales forman parte de nuestra identidad. Y esa identidad tiene que ver con esa parte transmisible. Sobre todo es interesante en los pueblos originarios o en los pueblos indígenas de nuestro continente, cómo ellos se van pasando de una generación a otra todas las enseñanzas en cuanto a la parte cultural. Por ejemplo, creo que no, lo compartí con usted o no recuerdo con otra sección. Yo hablaba de en el estado Zulia existen cuatro culturas indígenas: los Yupa, los Añú, los Barí y los Guayú. Y lamentándolo mucho, por ejemplo, la cultura Añú, que son los que están alrededor de la laguna de Sinamaica, ellos perdieron parte de su memoria colectiva o identidad, porque la última indígena que hablaba precisamente el idioma Añú no lo transmitió a ninguno de sus herederos o de ninguna de su descendencia. Y por ejemplo, esa parte de que el lenguaje es uno del elementos importantes de identidad entre los pueblos totalmente desapareció dentro del contexto de la cultura indígenas de Venezuela. Y eso es bastante triste. Se trató de recuperar, pero no hubo manera de que los jóvenes, en este caso, se interesaran por aprender el lañú. Entonces, es importante también que esa construcción de la memoria colectiva pues tiene que ver con un periodo específico y con un hecho como una acción social. Y se da precisamente en un espacio y en un tiempo. Y ese espacio y ese tiempo es lo que precisamente se recuerda, como precisamente lo explicaba Lexis en cuanto a los escritos de Goff que tenía que ver con la cultura de la época medieval, de la transición que se hacía de una época antigua a una medieval y posteriormente a una época moderna, y cómo influyeron los elementos individuales o particulares dentro de la colectividad para generar los cambios que exigían la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la memoria colectiva? En primer lugar, nos permite conocer nuestro pasado, nuestras raíces y los contactos que hemos tenido con otras culturas que marquen nuestra vida y nos ayudan a construir nuestra identidad. Ese es otro de los aspectos interesantes dentro, por ejemplo, de las culturas indígenas venezolanas. Por ejemplo,
su cultura es totalmente oral, se pasaban las creencias culturales de una generación a otra. Cuando vino el catolicismo, muchos frailes comenzaron precisamente a transcribir esos mitos con los cuales ellos entendían la realidad. Pero lamentándolo mucho, gran parte de esos mitos tiene una gran influencia del catolicismo, porque los monjes de aquella época no fueron tan objetivos al momento de transcribir, sino trataron de conocer su cultura para poder vincularla con el catolicismo y de esa manera poder realizar ese proceso de evangelización. Entonces, los mitos que conocemos actualmente de las culturas indígenas latinoamericanas no son tan puras como como debería ser, porque precisamente tienen una gran influencia dentro de lo que es la religión. Ahora bien, hay algunos historiadores, sobre todo antropólogos, que estudian los mitos y ven la vinculación que existe del Antiguo Testamento con el mito de origen, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, de los propios guayús, de los propios yupa, y se ven algunos elementos que se vinculan, sobre todo la creencia de la existencia de un ser sobrenatural. Ahora bien, no se sabe a ciencia cierta si realmente tenían esa visión o esa percepción o hay un proceso de transculturización dentro de las obras que se han escrito sobre esas mitologías. Otra de las cosas importantes, la memoria colectiva, pues nos permite reconocer y valorar nuestra diversidad cultural. Precisamente es una de las cosas que se está desarrollando, sobre todo aquí en Latinoamérica, tratando de reconocer el propio pensamiento latinoamericano, que se diferencia mucho de lo que es el pensamiento occidental, o mejor dicho, noratlántico. Y por otra parte, la memoria colectiva nos ayuda a construir la ciudadanía intercultural, la democracia y un verdadero desarrollo humano y sostenible con equidad, porque precisamente se crea identidad. Entonces, en una sociedad, pues existen diferentes tipos de memorias. La memoria oficial, que de eso nos hablaba precisamente Lexi, de cómo se utilizaba la memoria para poder manipular a los pueblos y se crea ese tipo de memoria oficial. Está en la memoria de los grupos de poder que tratan de imponer la historia de acuerdo a su visión para poder tener un dominio del colectivo. Y por supuesto, también está la memoria de los sectores populares que tiene que ver sobre todo aquellos aspectos culturales que tratan de mantenerse arraigados dentro de la concepción cultural, social de un contexto específico. Entonces, esa es la importancia de la memoria colectiva. Ahora bien, dentro de estos elementos de la memoria colectiva hay un filósofo francés bien interesante, Paul Ricoeur, y él hace un estudio sobre lo que es la memoria, la historia y el olvido. Es una interpretación que él hace y es considerada actualmente como uno de los elementos para poder entender la historia de la humanidad. Por ejemplo, él sostiene que la memoria no es simplemente un registro pasivo del pasado, sino también la memoria representa una reconstrucción activa y creativa que se va moldeando por el presente. ¿Por qué? Porque existe una necesidad y a veces utilizo o manipulo la memoria para poder darle cuenta o dar cuenta o explicar algún hecho en el acto, en el presente, que muy fácilmente los políticos lo utilizan para poder tener lo que es el dominio del colectivo. En cuanto a la historia, él manifiesta que es una disciplina que busca reconstruir el pasado de manera objetiva y crítica, pero reconoce que la historia siempre está mediada por la interpretación y la perspectiva del historiador, que es la crítica que le hace a la historiografía tradicional, muy diferente a lo que presenta, por ejemplo, la Escuela de los Anales, que trata de escribir precisamente las vivencias que tuvieron los sujetos particulares que formaron parte de ese contexto histórico más general. Y por supuesto, el olvido, que es un fenómeno totalmente complejo, puede tener consecuencias tanto positivas como negativas dentro de lo que es la identidad del sujeto dentro de un contexto social. Entonces, a veces se utiliza el olvido selectivo
que puede ser necesario para procesar traumas y seguir adelante. Pero también existe la otra parte que puede ser utilizado para manipular la memoria colectiva y ocultar verdades incómodas. Eso es una de las cosas, sobre todo ahorita, actualmente, en nuestro día a día aquí en Venezuela lo estamos tratando de vivir. Vemos una realidad y nos tratan de mostrar otra realidad que para que olvidemos lo que está sucediendo realmente de trasfondo. Entonces es bien peligroso estos elementos y por eso me parece bien interesante que ustedes vean historias de las mentalidades, porque de esta manera pues ayudan precisamente a tener un fundamento fuerte dentro de lo que es nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y precisamente pues nos toca orientar a aquellos que no tienen de esto cuando hay una manipulación, cuando se ocultan verdades precisamente y se trata de manipular la memoria colectiva. Por otra parte, la importancia de la memoria, él plantea que la memoria es muy importante para la identidad, porque él sostiene que una comprensión adecuada del pasado es esencial para construir una identidad individual y colectiva sólida. Y, por ejemplo, si lo comparamos con nuestro país, esa comprensión del pasado está totalmente tergiversada precisamente por los actores políticos actuales. No sé si ustedes vieron hace poco una noticia que la ministra de Educación, Santa ella, cambió los nombres de más de 6.000 instituciones educativas, porque esas 6.000 instituciones educativas tenían nombre todavía de la conquista. Entonces, precisamente allí se está dando una manipulación en cuanto a esa memoria de la cual nosotros nos identificamos y precisamente tratan de borrar esa parte individual y colectiva que puede tener el pueblo venezolano. Es bien complicada y compleja la situación de la cual nosotros vivimos los venezolanos acá. Entonces, y cómo estas personas que no son nada, vamos a decir, poco inteligentes, son muy inteligentes, saben qué elementos pueden utilizar precisamente para poder manipular la colectividad. Bien interesante esta propuesta que se hace. Exactamente. Profe, una pregunta. ¿Eso vendría siendo parte de lo que llaman la leyenda negra? Lo que ella está queriendo implantar al cambiar los nombres de todas esas instituciones. Sí, precisamente. Trata de mostrar una parte oscura de la cual no existe, forma parte de nuestro contexto y de nuestra cultura, y eso está arraigado en nosotros. Y ellos tratan Profe, de olvidarla. Por ejemplo, el cambio de las banderas, de las estrellas en el mapa de Venezuela es otro de los elementos que allí entra. La parte del cambio del caballo del escudo nacional es otro elemento también que tratan precisamente de doblegar esa cultura de la cual nos hemos construido a lo largo de los años. profe, una pregunta. En la parte ya de la globalización, como, o sea, con respecto a las transculturizaciones debido a la globalización y al uso de medios de comunicación tan masivos, redes sociales y demás, ahí ya como quedaría nuestra identidad para la posteridad, o sea, que es una especie de algo como muy, una historia muy, o sea, mundial, no sé, como muy No, generalizada, porque lo que pasa es que ahí ya entra otra concepción. Ahí estaríamos hablando del discurso moderno y el discurso posmoderno. La globalización entra a formar parte del grupo de lo que es la modernización. La globalización es manejado sobre todo no por los gobiernos, es manejado por los centros hegemónicos poder saber. Esos centros de poder hegemónico poder saber son las transnacionales. Las transnacionales precisamente las grandes empresas militares, de moda, farmacéuticos, todas las grandes empresas tecnológicas, todos ellos tratan de tener un dominio a través de precisamente de sus productos, de sus mercancías, tener un dominio de lo que es la colectividad global. Por eso la cuestión del Internet. Y el Internet es una lucha constante que se tiene estudiando de darle el buen uso del Internet, pero la parte del Internet o el trasfondo que se tiene dentro del Internet es precisamente el dominio de las colectividades y poder que la colectividad global vea lo que los centros de poder le interesa que vea. ¿Con qué intención? Precisamente para lo que es el incremento de sus ganancias a través de la venta de los productos que hacen a través de estas grandes transnacionales. Entonces, en este caso, presentan esa realidad y lamentándolo mucho, todo lo que es la parte cultural
el Internet lo está precisamente bloqueando. Ahora bien, pues claramente existe un grupo de pensadores, entre eso está uno también, tratando de mostrar que existe otros aspectos culturales. Por ejemplo, desde Latinoamérica, desde la época de finales de la independencia venezolana y comienza la independencia de los países latinoamericanos, surge también un grupo de filósofos donde tratan de buscar, de tratar de resaltar el pensamiento del latinoamericano, ¿sí? Entonces, ese pensamiento latinoamericano que busca, lo que acabas de decir tú, posicionarse precisamente en la historia mundial. No solamente la historia que cuenta el eje noratlántico, sino que también existe una historia particular propia del latinoamericano que también debe ser reconocida a la par como la demás historia. Igual pasa con el pensamiento del latinoamericano, del africano, del asiático, precisamente buscan estar a la par de lo que nos ha querido enseñar lo que es el mundo occidental. ¿Que es falsa la historia? No, se está bien la historia, pero narra los hechos en función precisamente de sus intereses, olvidando o invisibilizando, como lo decía Enrique Dussel, invisibilizando lo que sucede precisamente en nuestro continente. Esto es un problema global y un problema global desde el punto de vista de pensamiento, ¿sí? La tecnología es muy buena, sí, precisamente es interesante porque nos permite en el proceso de avance, pero detrás de la tecnología hay un discurso oculto y ese discurso oculto es el que hay que confrontar y pocos son los que confrontan este discurso oculto. Ok, profe. Bueno, parte de allí vendría siendo esta parte que menciona Paul Ricoeur, que es la Sí, memoria claro. no es un registro pasivo, ¿sí? Vendría viéndose ese discurso como parte Sí, de esa sí, construcción activa. sí, se va moldeando por el presente, se va moldeando por el presente, por eso muchos aspectos culturales van avanzando. En estos días estaba viendo por ahí un video en donde alguien cantaba música llanera, pero con un fondo de música electrónica. Entonces ahí ya, por ejemplo, esa parte de la memoria en cuanto a la música llanera se va transformando, ¿sí? Y entonces llegará un momento que a lo mejor los instrumentos tradicionales serán sustituidos por la parte de los instrumentos electrónicos. Son varias cosas, de verdad, Alexi, es bastante complejo comprender este mundo Sí. y a uno le encanta la tecnología, por supuesto, pero siempre hay algo de trasfondo dentro de la tecnología. Ujú. Bueno, Y profe, si pensamos más reciente en la tecnología, es que coño, yo digo todo este pánico ahora que el mundo tiene con la Guerra Mundial 3 que no, que nos esa vamos guerra a mundial. destruir todos ya. Y, y es interesante pensar en esos pánicos colectivos que ocurren, ya casi parece que ocurren en horario. Primero fue con el tema de la pandemia, después fue con el tema de Rusia y Ucrania, y ahora es esto. Y parece, Precisamente, y ujú, son estados de incertidumbres y pánicos que no son sanos para la gente, efectivamente. pero precisamente a eso es lo que se llama la posverdad, ¿sí? Eso se llama dentro de lo que es la posverdad, y la posverdad viene a partir de la creación de la globalización de la pregunta que hacía Alexis. ¿Por qué? Ya no existe verdades absolutas, sino ya son verdades relativas. Y esas verdades relativas dependen de la visión con que se mire. Por eso el caso se llama posverdad. Ahorita los medios de comunicación nos presentan lo que les conviene. Por ejemplo, en función de lo que tú decías, las redes sociales estaban viendo cómo Israel estaba destruyendo todo lo que era la franja de Gaza. Pero después, por parte de Israel, estaban mostrando fotos de cómo los palestinos estaban gozando de las playas que están frente al Mediterráneo en la franja de Gaza. Entonces hay una manipulación bastante fuerte en cuanto a los medios de comunicación. Y como tú dices, pandemia, guerra de Ucrania y ya vamos a
colocando, ya entrando a lo que están determinando como la Tercera Guerra Mundial, que están en sus inicios. Pero todo es una cuestión de posverdad totalmente relativo y quieren mostrar lo que realmente interesa. Lo más seguro dentro de estos procesos es que seguro hay el desarrollo de alguna arma nueva y simplemente están probando y necesitan probarla para hacer el proceso del intercambio de mercancías, dólares, finanzas, todas esas cosas. Es bien complicado todo este mundo, Francisco, pero lo importante es poder entender todos estos discursos, y verlo con criterio y con crítica, ¿sí? Y como dices tú, pobre humanidad, pero bueno, para no ser una pobre humanidad hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer y tener precisamente, como lo decíamos por allí, una memoria bien sólida y un pensamiento bien sólido para no dejarnos influir precisamente por los avatares de lo que son los centros hegemónicos poder saber. Profe, pero una pregunta, no sé si ya va un poco de lo mismo, pero es que, por ejemplo, usted menciona que anteriormente la historia venezolana, pues supongamos las que fueron las tribus originarias de Venezuela, aunque sus historias, bueno, son traspasadas a nivel verbal a sus Ah, descendientes. Parte de ujú. esta historia del catolicismo cuando se instauró aquí en Latinoamérica, que llegó de España y demás, esas historias pues fueron trastocadas y ahora pues no se sabe a ciencia cierta de qué parte es originaria de, o sea, cuál versión es originaria de allí, de cómo se crearon estas tribus o cómo o qué religión tenían específica con respecto a sus creencias de la naturaleza o de cómo, bueno, en fin. El punto es cómo nosotros nos posicionamos allí, porque si nos vamos a lo que nosotros nos ha influido, pues ha sido mucho. Han sido demasiadas culturas que de manera indirecta y directa han influido a lo que se supone somos nosotros. Entonces, llega un punto de quiebre en el que la historia es lo que es. Por ejemplo, la leyenda negra quiso transgiversar esa situación colonizadora, pero al mismo tiempo, pues, o sea, aceptamos ya que no es así no es así la parte histórica, pero sí o sea, es lo que es. Eh, nosotros aún así tenemos una identidad en base a eso. Entonces, la Sí, identidad nueva de nosotros mismos sería en base a lo que ha sido también nosotros o como lo que hemos adoptado de otras culturas, lo que somos sí. ahorita en este entonces. Supongamos que dentro de 50 años los venezolanos eran esto, pero eran en gran medida influenciados también por Estados Unidos, por las culturas europeas, por las culturas no sé qué, o sea, Exactamente, todo lo que tú estás diciendo, eso es lo correcto. Ahorita tenemos nuestra propia cultura y nuestra propia memoria, ¿sí? Claro, una memoria que no es totalmente, pero nos identifica como venezolanos. ¿En función de qué? Del sacrificio de otros elementos originarios del cual nosotros no tenemos conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo los tengo porque yo he estudiado las culturas indígenas venezolanas a partir de estudios filosóficos que he realizado, pero hay personas que ni siquiera saben. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que existía la etnia Año? no, profe, yo no lo sabía, ni sabía Ah, tampoco lo que comentó, que su lengua pues desapareció. desapareció, sí. Entonces, pero son cuestiones que precisamente están dentro de nuestro proceso de formación. Entonces, imagínense ustedes ahorita los chamos que están más pegados al TikTok, a todas estas cosas de las redes sociales, que a veces es totalmente vacíos. Entonces, imagínense el tipo de memoria que se está formando y una posición grave. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el desarrollo tecnológico trasciende la capacidad de poder construir precisamente conocimiento por parte del hombre, a pesar de que la tecnología es creación del hombre, pero es creación del hombre en función de lo que le aporta la ciencia, crea tecnología, pero no tiene un sustento totalmente filosófico, vamos a llamarlo en esa interpretación. Entonces, ¿con qué principios de responsabilidad se está creando la tecnología? Eso no se reflexiona. Entonces, es una de las Claro. circunstancias, uno de los problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, en el mundo académico, tratar de llevar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros estudiamos, y no todos tienen este tipo de formación. Es uno que es precisamente ha individualizado su estudio, ha buscado, ha profundizado a raíz precisamente, por ejemplo, esas preguntas que tú me haces. Tengo que estar preparado para darte una respuesta. ¿Cómo me vas a preguntar y yo voy a decir, bueno, no sé, algo pasará? Eso no es una Claro. respuesta. Ujú.
Pero esa es una cuestión bien personal, Lexi, bien personal y cada quien pues tiene que formarse allí. Mire, esto se me va a cortar dentro de poquito. Si se corta, pues volvemos a ingresar como hicimos la otra vez, ¿sí? Ok, Chévere, profe. profe. Sí, porque dice que falta menos de un minuto y bueno, me queda poquito también para poder terminar la clase y bueno, y aparte de eso que el intercambio está bien interesante. Ujú, Sí, total, profe. sí. Entonces podemos ir saliendo, no hay problema y volvemos a entrar.